Paz de Cristo, hermanos y hermanas. Este día esperamos que la gracia y el amor de Dios sea derramado en cada uno de sus corazones, de sus familias, y que podamos ver la gloria de Dios manifestada una vez más. Agradecemos a Dios por prestarnos vida y salud, y porque hemos visto una vez más esta mañana que sus misericordias se renuevan, así como está escrito. Solamente Dios honra su palabra y le damos muchas gracias a Dios por ello. Agradecidos porque nos permitan entrar en sus hogares y poder compartir un pensamiento de la palabra de Dios. Así que muchas gracias le doy a Dios y también por cada hogar representado ahí detrás de las pantallas. Así que en esta hora, hermanos, aprovechando, vamos a leer la palabra de Dios que se encuentra en la primera carta del apóstol San Pablo a la iglesia de Corinto, en el capítulo 1, vamos a ver del verso 18 al 24. Y vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar al creyente por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que, hermanos, esta es la porción que hemos tomado para predicar la palabra del Señor en esta hora. Y le damos gracias a Dios por todo. Saludamos con mucho cariño a toda la congregación acá de Los Barnechea, a nuestros hermanos que nos pueden estar mirando, escuchando este mensaje a través de esta línea donde quiera que se encuentren. Saludamos a la familia apostólica en el nombre del Señor Jesucristo, deseando que la bendición de Dios sea con ustedes, que el Dios les proteja y que podamos en este día recibir de la gracia abundante que tiene Dios y con todo lo que viene también a través de ella, sanidades, milagros, liberaciones y bendiciones, hermanos, porque el Señor conoce nuestras necesidades, no ignora nada de lo que nosotros necesitamos y le agradecemos a Dios porque lo tenemos por Padre y como Padre Él tiene cuidado de nosotros. No nos afanemos, no nos desesperemos. Dios está con nosotros y no está como cualquier personaje, está con nosotros como el poderoso gigante, que lo es. Nuestro Dios es un poderoso gigante y le damos gracias por estar con nosotros todos los días, como lo ha prometido, hasta el fin del mundo. Hermanos, vamos a elevar una oración corta para entrar en la palabra de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Padre Santo, te damos gracias en esta hora por permitirnos invocar tu nombre con toda libertad en este lugar y a través de estas ondas, a través de este medio, Señor, poder compartir tu palabra. Yo te ruego en el nombre del Señor Jesús que tu manifestación de poder a través de la presencia del Espíritu Santo se haga notar en los oyentes, que pueda tocar las fibras más sensibles de cada corazón, de cada vida. Que las almas sean, Señor, conmovidas por tu presencia. Tú eres el grande, Señor, aquí. No se trata del hombre, sino se trata de ti, Señor. Y es por eso que en esta hora yo te ruego que santifiques todo mi ser, cuerpo, alma, espíritu por la palabra de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, que tu sangre, Señor, sea borrando toda obra y todo aquello que nos impida ver tu gloria.
En el nombre del Señor Jesucristo, por fe, Señor, declaramos una bendición a todo tu pueblo, a tus hijos, al necesitado, Señor, y aquellos que puedan estar en nuestras mentes y corazones que están carentes, Señor, de un toque divino, de un milagro, de una sanidad, que en esta hora, Señor, por la fe de los que escuchan la palabra, de cada uno de nosotros, Señor, ellos también puedan ser bendecidos y puedan recibir un toque y tengan testimonio del poder de la palabra activa en la manifestación del Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesucristo. Declaramos en esta hora que por tu palabra serán hechos prodigios y milagros, maravillas, Señor, derramamiento del Espíritu Santo en los hogares, en el nombre del Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, en ti confiamos. En ti tenemos puesta nuestra esperanza y nuestra seguridad se encuentra en ti, Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesucristo, gracias, mi Dios. Amén, amén. Gracias, Rey de Gloria. Te adoramos. Bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre son tus misericordias. Gracias, gracias, Señor Jesús. Hermanos, estamos muy contentos con el Señor, porque a pesar de todas las situaciones que nos ha tocado vivir, hermanos, creemos que la palabra de Dios es verdad. Y el apóstol Pablo escribió en una de sus cartas que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, hermanos, nosotros vemos el lado positivo que hay detrás de cada situación y cada problema, cada enfermedad, cada aflicción. Es una oportunidad para ver manifestado el poder de Dios, para ver la mano de Dios a nuestro favor. Y creo que este tiempo es el mejor tiempo que nos ha tocado vivir, para poder ver el poder de Dios perfeccionado a través de nuestras debilidades, a través de nuestras necesidades. Dios siempre ha estado presente en todo y estamos agradecidos con el Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Hermanos, esta palabra que hemos considerado para compartir con todos ustedes está relacionado acerca de la fe y también de la lucha que tiene el enemigo en contra de la voluntad y la palabra de Dios. Pero la fe, vemos que la fe es demostrativa y a través de ella nosotros vemos que la palabra de Dios es una realidad y es verdad. Comenzábamos leyendo lo que decía el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y la pregunta, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Hermanos, la sabiduría de Dios es tan grande y tan gloriosa, majestuosa, que Dios se dio a conocer mediante todas las cosas hechas. Su eterno poder y deidad se hacen visibles a través de las cosas hechas. Y es por eso que también el salmista como que proclama un mensaje diciendo que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche declara otra noche sabiduría. No hay lenguajes, no hay palabra, ni es oída su voz, pero por toda la tierra salió su voz. Hermanos, esto es contemplar la sabiduría de Dios, ver los astros en la noche, en el cielo, ver la magnificencia de la creación que Dios ha hecho, ver la naturaleza, hermanos, ver el desierto. Muchos dicen, no, el desierto es feo, no hay vida. Hermanos, todo tiene su encanto. Todo tiene su belleza. Ver la parte sur de nuestro país con los lagos, los volcanes, la vegetación tan hermosa, la agricultura, los ríos. Hermanos, ver las montañas, la cordillera. En estos días estuvimos en la montaña con algunos hermanos. Fuimos a buscar el rostro de Dios, a orar, y se nos hizo tarde en la noche y podíamos contemplar la majestuosidad de los cielos. Y pensábamos en lo que el salmista, hermanos, proclamaba cuando decía, hermanos,
que los cielos cuentan la gloria de Dios. En otro salmo dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que le visites. Lo has hecho poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y todo lo pusiste debajo de sus pies. Hermano, la sabiduría de Dios ha hecho todo eso. Y todo eso fue creado por medio de Dios o por Dios mediante su palabra. Mediante su palabra. La palabra de Dios es la que tiene la autoridad creadora. La palabra de Dios es poderosa, hermanos. Por eso el escritor a los Hebreos en el capítulo 11, en el verso 13 en adelante dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Hermanos, todas las cosas existían, pero no se veían, hasta cuando Dios declaró la palabra. Por la palabra dijo Dios, sea la luz, y luz salió de su boca. Aleluya. Sepárense las luz de las tinieblas, y se separaron. La palabra produjo todo eso. Y cuando mandó a producir el Señor la tierra, árbol que diera fruto y hierba, salieron árboles de su boca y se plantaron en la tierra, y hierba salió y también se produjo. Cuando mandó que en las aguas hubiera peces y todo aquello, hermano, y las aves, y todo fue creado por Dios por la palabra. Hay autoridad en la palabra. Las cosas estaban ahí, no se veían, pero cuando se declaró la palabra por medio de Dios, las cosas salieron a la luz, se mostraron. Hermanos, todo lo que nosotros anhelemos existe ya por medio de Dios. Solamente tenemos que declarar y creer a la palabra, y declarando la palabra las cosas van a suceder. Por eso dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, y todo esto es por medio de la fe. Comienza el escritor a los Hebreos decir en el capítulo 11, es pues la fe, la certeza de las cosas que no se esperan y la convicción de las cosas que no se ven. Están, pero cuando se declara la palabra de fe, actúa el poder de Dios y las hace visibles, las hace manifiestas. Todo, hermano, existía, pero se dio a conocer mediante la palabra de Dios. Hermanos, esta es la sabiduría de Dios. Las cosas que están creadas desde el comienzo, los cielos, la tierra, las cosas que en ellas hay, todo lo hizo Dios por su palabra. Esta es sabiduría. ¿Quién le dio consejo a Dios? ¿Quién le dijo, haz esto de esta u otra manera? Como el Señor hablaba con Job y le decía, ¿quién vino y me dio consejo? Dios lo ha hecho todo. Dios es solo sabio. Él tiene toda la sabiduría que existe para crear todas las cosas mediante el poder de su palabra. Su palabra es poder, su palabra es autoridad. Y Dios nos ha encargado predicar la palabra de Dios para dar a conocer las cosas que es capaz Dios de realizar a través de la palabra. La palabra tiene poder. Para muchos, aquellos que no conocen a Dios, es una locura. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros. Esto es poder de Dios, es sabiduría de Dios. Hermanos, ¿cómo nosotros hemos llegado a conocer la sabiduría de Dios? ¿Cómo hemos llegado a entender la sabiduría de Dios? Porque esa palabra un día llegó a nuestras vidas y nos ha transformado. Por eso la pregunta del apóstol Pablo, cuando dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No es lo que ha sido Dios, la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hermanos, la predicación de la iglesia es la palabra de la cruz.
Pero para que llegáramos a tener conocimiento de la palabra de la cruz, primero tuvieron que suceder hechos milagrosos, asombrosos, para que de esa manera el hombre pudiera entender. Dios es espíritu. Un espíritu no se puede ver. Y es por eso que Dios se hizo carne. Dios se hizo carne. ¡Qué milagro más maravilloso! Y lo había profetizado Isaías aproximadamente 600 años antes de que apareciera nuestro Señor Jesucristo en escena en la tierra. Lo decía el profeta Isaías en el capítulo 7, en el verso 14, diciendo: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hermanos, esta profecía es maravillosa. Una virgen que dé a luz. Cuando nosotros sabemos que una mujer, para dar a luz, primeramente tiene que tener una relación física. Una virgen es alguien que nunca ha tenido un encuentro con un varón. Pero el milagro está aquí, en que Dios Todopoderoso, por su palabra, declaró que ese milagro iba a suceder y que se cumplió en los días del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque este es el niño que vendría a través de esa virgen, la hermana María. Aleluya. También lo había mencionado en el capítulo 9, verso 6, el mismo profeta Isaías, cuando dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Hermanos, milagro. Dios se estaba manifestando en carne en la persona de un niño llamado Jesús. Por eso cuando le anunció a José el ángel Gabriel: y se llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La palabra se hizo carne. La palabra, que es espíritu, se hizo vida en el Señor Jesucristo. Dios es espíritu. Dios se manifestó en carne. La palabra cobró vida. Por eso el apóstol Pablo escribe a la iglesia de los Colosenses en el capítulo 1, verso 15, y les dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Ese Dios que no se puede ver se manifestó en esta dimensión natural a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es Dios manifestado en carne. El apóstol Pablo escribe al hermano Timoteo en la primera carta, en el capítulo 3, verso 16, y les habla, dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, o indiscutiblemente grande es el misterio de la misericordia. Dios ha sido manifestado en carne. Dios ha sido justificado en el Espíritu. Dios ha sido visto de los ángeles. Dios ha sido predicado a los gentiles y ha sido recibido arriba en gloria. La palabra cobró vida. La palabra se hizo carne. La palabra se transformó y vino a estar en nuestra dimensión, como Juan lo escribe en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, diciendo que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y ese Verbo se hizo carne, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el mundo estaba, aquí en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Hermanos, ¡qué glorioso! Lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía por la palabra. La palabra es el Verbo en acción. La palabra es el Verbo viviente que se hizo y se transformó en nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía por la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribe a los hermanos de la iglesia en Corinto y les está dando a entender el por qué Jesucristo, nuestro Salvador, estaba aquí en el mundo.
porque vio el Señor la necesidad de la humanidad. Segunda de Corintios capítulo 5, versos 18 y 19 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La palabra de la reconciliación es la palabra de la cruz. Y esa palabra de la cruz es locura a los que se pierden, porque la palabra de la cruz se recibe y se cree por fe, se acepta por fe. Y ese es el gran milagro, que cuando uno recibe la palabra de la cruz, las vidas de los hombres, como la mía un día, fue transformada, porque esa palabra es viva, tiene poder transformador, es eficaz. Por eso es que predicamos. Es nuestra tarea predicar la palabra de la cruz. Es nuestra tarea porque Dios nos dio un ministerio a los que hemos recibido y aceptado al Señor como nuestro Señor y Salvador. Es una responsabilidad reconciliar al mundo con Dios, atraer al pecador a las plantas de Cristo, así como un día alguien nos trajo a nosotros y nos presentó a Cristo como Señor y Salvador. Hoy tenemos una responsabilidad, tú y yo, hermano, que has hecho ahora una obra de fe, bautizándote en el nombre del Señor Jesús para el perdón de tus pecados. Tienes un compromiso, te has convertido en uno más de los ministros del Señor, o los que tienen el ministerio de la reconciliación. Anunciar a Cristo, aquel que no conoce al Señor. Esta es la locura de la predicación para los que no creen. Hermanos, quiero decirles que hay una lucha, hay una guerra entre la fe y la duda. Y esto ha venido al hombre desde sus orígenes. Siempre ha estado presente esta lucha. La duda queriendo neutralizar la obra de la fe. Dios es el que produce la fe en el ser humano por medio de su palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero por otra parte, está el adversario de Dios, que es el que siembra la duda para neutralizar el poder de la palabra de Dios y no permitir que los milagros y las obras y los prodigios sobrenaturales de parte de Dios sucedan. El enemigo es astuto y es muy cruel. Siempre ha querido estorbar el plan y la voluntad de Dios. Quiero decirle que había una iglesia llamada la iglesia de los hermanos Gálatas. Ellos eran bendecidos de parte de Dios. Mucha gracia de Dios había en ellos. Pero también un día dejaron de creer y de obrar conforme a la fe. El apóstol Pablo les escribe una carta y les habla en el capítulo 3, verso 1, y les dice a la iglesia de Galacia: oh Gálatas, dice con exclamación, oh Gálatas insensato, dice, ¿qué os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes, cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Quiero decirle que el que siembra la duda y hace que el hombre deje la fe muchas veces es nuestro adversario. Ese es el plan y el propósito que él tiene, de estorbar la obra de Dios, de neutralizar el poder de Dios y de que
dejar que brille la gloria de Dios en su pueblo. Aquí lo hizo con los hermanos de la iglesia en Galacia, los hermanos Gálatas. Aquí estuvo trabajando el adversario en el corazón de ellos. Por eso Pablo les recrimina y dice: oh Gálatas insensatos, ¿qué os fascinó, qué os encantó? ¿Quién los hizo salir de la realidad para que pierdan esta bendición? Hermanos, la duda es el mayor enemigo de la fe. La duda es lo que nuestro adversario está usando para estorbar el plan de Dios en la humanidad. Quiero decirle que en este tiempo, hermanos, hay muchos movimientos que profesan cosas contrarias a la palabra de Dios. Pero nosotros nos estamos enfocados, no quiero criticarlos a ellos. Nosotros tenemos una función y es ministrar el poder de Dios por la palabra, porque somos testigos del poder de Dios. Nosotros somos la muestra del milagro que Dios puede hacer en una vida. Transformó nuestras vidas por el poder de su palabra. Cuando Dios habló en el huerto de Edén con Adán y con Eva, le dio una advertencia para probar su voluntad, para ver si le creían a su palabra. Entonces Dios le dijo: de todo árbol que hay en el huerto pueden comer, pero del árbol que está en medio del paraíso no comerán. Del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que coman del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, van a morir. Esa fue la advertencia de Dios. Por amor se los hizo saber. Por amor Dios les hizo entender, por medio de la palabra, del diálogo que Dios tenía con ellos, que no tomaran del fruto de ese árbol. Pero también por el huerto se presentaba el adversario, el diablo. Se presentaba y lo hizo a través del animal más astuto que había en el huerto, la serpiente. Génesis 3:1 nos dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esta palabra con que es la que siembra la duda en el corazón de la mujer. Es la que puso a la mujer en alerta a una noticia diferente a la cual ella conocía, haciendo que la palabra de Dios fuera anulada por medio del efecto de la duda. La duda es la enemistad del poder de la fe. Satanás contiende a través de la serpiente en contra de la palabra de Dios. Cuando le dice: con que Dios os ha dicho, él está contendiendo contra la palabra de Dios. Siembra la duda. La duda evita la obra de Dios. La mujer, Adán y Eva, siempre habían estado caminando a la luz del día en la presencia de Dios, conversaban con Dios, hasta que apareció la duda, que despertó un deseo, despertó codicia en la mujer. En ese momento, la palabra de Dios, que es todopoderosa, la duda vino a anular el efecto en un corazón que le prestó oído a ese poder. La duda tiene un poder. La duda es lo que el enemigo está usando en este tiempo para que la gente no crea. La duda hace al hombre y a la mujer entrar en la razón. Y la razón es contra la fe. Cuando el hombre empieza a razonar todas las cosas, deja a Dios de lado. Y eso es lo que le sucedió a Eva. Comenzó a razonar la conversación que había tenido con la serpiente o Satanás a través de ella, y dejó de lado la fe y vio que el razonamiento que le presentó la serpiente era muy ambicioso, era muy interesante. La serpiente le dijo: ¿sabe Dios que el día que comas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, se te van a abrir los ojos y vas a saber todas las cosas?
vas a ser como Dios. Mire, ¿cuál fue la estrategia? Despertar curiosidad, ambición, despertó el razonamiento en la mujer. Y la mujer desestimó el consejo de la palabra de Dios. Y miró y vio el árbol y el fruto que era bueno. Y era agradable para alcanzar sabiduría. Y tomó del fruto y comió. En ese momento la duda cumplió y tuvo el efecto en el corazón y en la vida de Eva. Desentendió el consejo de la palabra. Quiero decirle que en este tiempo hay mucha gente que desentiende el consejo de la palabra de Dios y sus vidas comienzan a vivir tragedia. Lo que Eva comenzó a vivir desde ese momento en adelante fue trágico. Primeramente nació en su corazón la vergüenza, el miedo, porque la desobediencia es pecado y el pecado produce miedo, produce vergüenza, porque ¿sabe por qué produce miedo el pecado? Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El enemigo, a través de la duda, siempre va a tratar de ocultar las bendiciones de Dios. Lo hizo en el comienzo y lo sigue haciendo hasta este tiempo. Él es el padre de la mentira. Desde el comienzo ha mentido y hoy sigue obrando de la misma manera. Él vino a robar, a hurtar. Le quitó la bendición a Eva y a Adán, la comunión y la intimidad que tenían con Dios. Se la quitó, los despojó de esa comunión. Y quedaron ellos sin la presencia de Dios. Y una persona que no vive en la presencia de Dios es como que está muerta. Porque Dios es espíritu y es vida. Dios es el que da vida a todos los hombres. Entonces el enemigo trata a través de la duda que se desarrolla y activa la razón. Los razonamientos son las herramientas de la duda y los efectos son separación de la palabra de Dios. Quiero decirte, hermano, que la palabra de Dios sigue teniendo el mismo poder que tuvo en el comienzo. Cuando dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 11, verso 3, que de modo que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía por la palabra de Dios. Quiero decirte que en este tiempo, si hay alguna cosa que tú necesites y no la ves, quiero decirle que el poder de la palabra de Dios puede hacer una realidad ese anhelo, ese deseo que hay en tu corazón. Pero hay una parte que se está manifestando en el mundo a través del adversario que tenemos. Es la duda. Y que está muchas veces neutralizando el poder de la palabra para que no se manifiesten las obras y los prodigios de parte de Dios. Pero el Dios que creó los cielos y la tierra por la palabra de Dios, quiero decirte que es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Ese Dios que hizo los cielos y la tierra por la palabra de Dios es el mismo Dios nuestro. Ese que se hizo carne milagrosamente. El verbo, la palabra, hermanos, es invisible. Uno habla de la palabra, no se ve, pero se hizo carne en Jesucristo. Dios se hizo carne en Jesucristo. Y Él es el que hace las obras a través de la palabra por medio del que cree. Por eso el Señor Jesucristo en una ocasión llegó a donde había una familia que había perdido uno de los integrantes, había muerto. Se trata de Lázaro. Tenía 2 hermanas, Marta y María. Ellos eran creyentes y Jesús estaba lejos, 4 días de cuando el hombre murió. Y el Señor Jesús habló con sus discípulos y les dijo: vamos allá. Yo necesito ir a despertar a Lázaro porque duerme. Cuando llegó donde estaba Marta y María, salieron al encuentro y dijeron: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. La palabra viviente estaba ahí. La palabra que se hizo carne estaba ahí conversando con ellos. Y ellas le dijeron: si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y el Señor le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quiero decirte que esta palabra también tiene vida
y también tiene el poder suficiente para obrar en tu necesidad. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Tú puedes ver la gloria de Dios. Quizás es algo que no está ahora delante de tus ojos como una respuesta tangible a lo que anhelas. Pero si crees, lo puedes ver hecho una realidad. Tu sanidad es un milagro y está en solamente creer en la palabra de Dios. Jesús es la palabra. Él dijo la palabra y las cosas sucedieron. ¿Por qué es así? Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, o sea, tiene efectos. Y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Señor sabe que cuando hablamos la palabra, por otra parte, hay un poder de tinieblas que está poniendo razonamientos, pero el Señor en esta hora te dice, desecha esos pensamientos, desecha esas intenciones del corazón. No cometas el error. Tu solución está en el Señor Jesucristo. Jesús es la palabra que puede hacer una realidad tu milagro. El Señor es el Todopoderoso. Por eso, hermanos, nosotros como hijos de Dios predicamos y anunciamos a Jesucristo. Porque los judíos pedían señales. ¿Por qué pedían señales los judíos? Porque la historia del pueblo de Israel se desarrolló a través de milagros y de señales. Cuando ellos estaban esclavos en Egipto, Dios a través de Moisés declaró palabra y hubo señales en Egipto. Dios envió plaga a ese Egipto como señales ante los ojos de Faraón para que dejara salir a su pueblo al desierto a servirle y llevarlo a una tierra que él tenía prometida para ellos. Israel conoció a Dios a través del poder, de los milagros, de las señales. Estuvo 40 años en el desierto. Y todos esos 40 años Dios los estuvo sustentando, Dios los estuvo sosteniendo, Dios les estuvo cuidando, Dios los estuvo moviendo y dando todo lo que necesitaban para la vida en ese tiempo. ¿Y cómo lo hizo? Por la palabra, porque Dios ponía palabra en la boca de Moisés y los milagros sucedían. Querían comer carne como lo hacían antes en Egipto. Dios le hablaba a Moisés y Moisés declaraba palabra y venían codornices. Tenían sed. Dios le declaraba palabra a Moisés. Moisés creía la palabra y Dios vertía agua. Y así sucedió durante todo el peregrinaje de la nación de Israel hasta que los introdujo en la tierra prometida. Por su palabra sucedieron los milagros y por su palabra conquistaron esa tierra. Por eso dice el apóstol Pablo cuando escribe a los hermanos en Corinto, los judíos piden señales y los griegos buscan la sabiduría, porque los griegos son filósofos por excelencia. Tienen respuesta filosófica para todas las cosas. Pero quiero decirle que las señales que los judíos rememoraban o recordaban no eran suficientes, porque no la estaban viviendo en el presente. Y los pensamientos religiosos que eran los que predominaban. Ahí Corinto era una provincia griega que está bajo el dominio romano, pero eran griegos y tenían ahí la capital en Atenas. De todos los filósofos donde se ponían a discutir sus tesis, ellos buscaban sabiduría, pero no era suficiente. No pudieron conocer a Dios mediante la sabiduría de Dios. Los griegos tenían filosofías y contemplaban el universo y las galaxias y los planetas y todo el sistema solar. Tenían ahí altares al ejército de los cielos. Ellos, hermanos, todo eso lo conocían, sabían y calculaban las edades, las cosas, por medio de todo lo que podían ver en el universo. Pero ello no fue suficiente para que conocieran a Dios. Locura era para ellos. Entonces,
A Dios le plujo o le plació salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Porque los judíos las pedían las señales y los griegos buscaban la sabiduría. Pero los así llamados judíos o griegos, nosotros somos los que hemos creído, es poder de Dios, es sabiduría de Dios. Por eso dice, desecharé la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Dios los enloqueció, porque Dios se hizo carne, apareció en este mundo como un ser humilde, un personaje que también tenía características de un hombre y murió, pero venció la muerte con poder, porque la palabra de Dios lo había declarado. San Lucas 24:47, el Señor le habla a los discípulos. Le dice, es necesario que el Cristo padeciese y que fuera sepultado y al tercer día resucitara de entre los muertos, y que en su nombre se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hermanos, esta es la locura de la predicación. Este es el mensaje. Dios lo desechó la sabiduría de los sabios y de los entendidos, y le agradó salvar a los creyentes mediante esta forma, la locura de la predicación. ¿Quién puede predicar un mensaje de esta característica sino que el que lo ha experimentado? Nosotros hemos experimentado el poder de la locura de la predicación. Nosotros hemos sido partícipes de los milagros que trae la palabra de Dios cuando es anunciada. Usted en su hogar, en esta hora, puede recibir un milagro, una sanidad, una liberación, una transformación de vida. Dios puede crear un órgano nuevo en su interior por la palabra, en el nombre del Señor Jesús. Esta es locura los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder. Reciba su milagro, reciba su sanidad, reciba lo que necesita en esta hora, en el nombre del Señor Jesús. Visualice hecho una realidad su milagro. No fije los ojos en el hombre, ponga sus ojos en Cristo. Nosotros como hombres no somos nada, solamente somos vasos de barro, somos instrumentos en las manos del Señor. Por eso el apóstol San Pablo escribe más adelante a los hermanos de la iglesia en Corinto, en la primera carta, en el capítulo 4, en el verso 6, porque muchos se fijaban en lo que ellos hacían y querían a lo mejor elogiarlos, o habían corrientes, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. Y otros decían, yo soy de Cristo. Pero el apóstol Pablo escribe y le dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. En otras palabras, les está diciendo, solamente crean y reciban la palabra. No entren en otros razonamientos, porque cuando hay razonamientos de por medio hay duda, y la duda anula el poder de la palabra. Eso lo hizo el enemigo en el comienzo con Adán y Eva, lo está haciendo en este tiempo, cuando hace a la gente razonar y les roba su bendición. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo y nos ha encargado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Reconciliaos con Dios. Si lo haces, vas a ver el poder de Dios manifestado en tu vida. Y vas a ver las obras de Dios manifestadas a tu favor. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra. Los milagros están. Hay que declarar la palabra y los vas a ver. De modo que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía por la palabra de Dios. Dios honra la palabra
Y la palabra, si está en tu corazón, produce fe. Y la fe produce milagros. Porque activa el poder de Dios a tu favor. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, que es premiador de los que le buscan. ¿Estás buscando a Dios? Vas a recibir tu premio. Vas a recibir tu recompensa. Tu premio es tu milagro. No des lugar a la duda. No des lugar a la razón. A Dios se cree y se acepta por fe en su palabra. En esta hora quiero orar por ustedes, hermanos y hermanas, porque sabe, el Señor dio una parábola en un tiempo y les dijo a qué comparaba el reino de Dios. Dijo, el reino de Dios es semejante a un hombre que plantó en un campo la buena semilla. Y al cabo de un tiempo fueron los trabajadores, donde el Señor le dijeron, Señor, nosotros plantamos en el campo buena semilla, pero ahora entre la semilla hay cizaña. ¿Qué pasó? Y el Señor le dice, es que cuando ustedes plantaron la buena semilla en la noche, mientras dormían, vino el maligno y sembró la mala semilla. Y crecieron juntas. Y ellos le dijeron, arrancaremos pues la mala semilla, la cizaña. Y el Señor dijo, no, déjala que crezca junta con ella, porque a su tiempo el Señor mandará a sus ángeles y arrancará y recogerá el trigo y lo llevará al granero. Y arrancará la cizaña y la darán en manojos y la quemarán. Quiero decirte que el enemigo pone cizaña, algo que es una planta muy parecida al trigo, pero que no da fruto. Es el engaño, es la mentira del diablo. Y que el Señor Jesucristo lo reprenda. Vamos a orar para que puedas ver la obra de Dios perfecta en tu vida. Tienes una oportunidad de experimentar un milagro de parte de Dios. Tu necesidad es una oportunidad para que Dios haga un milagro. Tu enfermedad es una oportunidad para que Dios haga una sanidad divina. Tu problema es una oportunidad para que Dios muestre su misericordia divina. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo. Padre Santo, en esta hora te doy muchas gracias por tus misericordias. Gracias porque nos has permitido conocerte. Dios, Espíritu, Dios que te hiciste carne y te humanaste. Gracias por visitar nuestra alma y nuestra vida y tocar nuestro entendimiento y darnos revelación para conocerte. Gracias, Señor, porque hemos recibido tu palabra. La hemos atesorado en nuestro corazón. Señor, tu palabra es espíritu y es vida. La anhelamos más que todas las cosas. Dios, yo te ruego que reprendas por mí todo espíritu de duda, de incredulidad y de razonamiento en cada corazón, Señor, que pueda estar tras estas pantallas. Que tú destruyas el poder del enemigo, queriendo, Señor, anular el poder de tu palabra. Repréndelo por mí en el nombre del Señor Jesucristo, para que tus hijos, tus hijas, los amigos que escuchan tu palabra puedan ser, Señor, partícipes del milagro, de la bendición, de la respuesta que solamente usted puede dar, por difícil que parezca. Señor, la obra que ellos anhelan y desean o esperan, Señor, puedan verla hecha una realidad. Porque lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Nada es difícil para ti y para el que cree. Creer es suficiente. Creer es la materia prima que tú necesites para obrar los milagros. Y en esta hora
Yo creo que hay materia prima dispuesta detrás de las pantallas para que tu gloria se manifieste. Yo declaro milagros en el nombre del Señor Jesucristo. Declaro sanidad divina en el nombre del Señor Jesucristo. Rompo cadenas, ligaduras por la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Señor, que haya paz en la mente. Señor, la depresión, la aflicción, la angustia destruida por la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Tu gloria se manifiesta en tus hijos, en tus hijas, obrando maravillas para la gloria de tu nombre. En el nombre del Señor Jesús, yo te ruego que añadas bendición a esta palabra en cada vida, en cada corazón, Señor. Hoy quizás no lo veían, pero ahora por tu palabra verán la gloria de Dios manifestada en sus vidas. En el nombre del Señor Jesús, reciba su milagro. Hermano, hermana, amigo, amiga, el milagro está en tu mano. Tómalo en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas, en el nombre del Señor Jesús. Amén. En tu gloria y honor.
revelación.